Clint Eastwood redefinió lo que era ser un artista y una estrella de Hollywood. En la primera parte descubrimos cómo Clint pasó de una infancia difícil y de ser rechazado en Hollywood a convertirse en el rey del western y un símbolo de masculinidad. Y desde ese punto comenzó un nuevo capítulo para el grandioso actor. Con su primera película como director, Clint dio un giro sorprendente en su carrera, demostrando que también podía crear historias profundas, emotivas y memorables. En esta segunda parte seguiremos su camino como cineasta y conoceremos cómo se consolidó como una de las leyendas más grandes del cine. Primeros pasos como director. Cuando Clint era todavía un joven actor en los años 50, aprovechaba su contrato con Universal Studios para pasar mucho tiempo observando a los directores en el set. Estudiaba cómo organizaban todo, qué decisiones tomaban y qué funcionaba o qué no. Poco a poco empezó a formarse una idea clara de lo que le gustaba y lo que quería hacer en un futuro. Además, como ya lo dijimos, dos de sus grandes referentes fueron Don Siegel, que le enseñó la importancia de ser decisivo y eficiente con pocos recursos, y Sergio Leone, de quien aprendió el sentido visual, los panoramas audaces y el humor seco. Con estas influencias combinadas, Clint comenzó a preparar su salto a la dirección. En 1970 presentó su proyecto debut como director a Universal Studios, y cuando llegó a la reunión tenía todo el presentimiento de que no sería nada fácil convencerlos. Sin embargo, los ejecutivos respondieron muy rápido con un afirmativo, y Clint salió muy feliz de esta reunión a hablarlo con su agente. Sin embargo, este le dijo a Clint que los ejecutivos olvidaron decirle su única condición, y es que no recibiría ningún pago por esto. Pero sinceramente el actor no lo vio como algo malo, sino como una gran oportunidad de aprendizaje y de demostrar que era capaz de hacer esto. Así nació Obsesión Mortal, en 1971. La película brilla también por su banda sonora, y es que el actor estaba seguro de que quería Misty de Errol Garner, pero Universal le sugirió utilizar temas como Strangers in the Night. Pero la razón era únicamente porque ellos eran los dueños de esa música. Afortunadamente Clint se opuso y defendió su visión artística, por lo que compraron los derechos de Misty por $25,000, y la película sorprendió a todo Hollywood. Ahí se dieron cuenta de que él no solo era una superestrella del western, sino que también sabía contar historias tras las cámaras. Ese mismo año fue un punto de quiebre para el actor. Además de dirigir su primera película, recibió el Globo de Oro en Rita Award, que se daba hace unos años para determinar a las estrellas favoritas del mundo. Y también apareció en la portada Life, como la estrella más importante del mundo. Paralelamente, Siegel volvió a dirigir a Eastwood en una película. Esta se llamó El Seductor, aunque esta sí no tuvo mucho éxito. El momento cumbre llegó con Dirty Harry, o Harry el Sucio, donde Clint interpretaba a Harry Callahan, inspector de la policía de San Francisco. Este se convirtió en un ícono del cine de acción, y nos dio escenas memorables, como la persecución en coche por las colinas de San Francisco, el famoso momento del hot dog, o su frase Make My Day. Go ahead. Make my day. Esto consolidó su imagen de masculinidad tranquila, que podía enfrentar sus luchas con frialdad y humor. Clint ya no era solo actor, director y productor, también le gustaba hacer muchas de sus propias acrobacias. Incluso esta película cuenta con una escena donde su personaje se lanza de un puente para caer sobre un bus escolar en movimiento. Y aunque le fue muy bien, en realidad este personaje no era tan políticamente correcto. De hecho, el ícono Paul Newman había rechazado este papel por ser demasiado político. Pero fue exactamente esto lo que le llamó la atención a Clint Eastwood. Él logró ver un personaje completo, un hombre solitario, obsesionado con la justicia y con un humor muy perverso. Esto cambió nuevamente las reglas de un género completo, marcando un antes y un después. Era una nueva época para el cine, reflejaba la violencia que existía en el mundo real, y a la vez también mostraba esa justicia que las personas quisieran haber tomado por su mano propia. Aunque la crítica fue feroz. Pauline Kael, una de las críticas más influyentes de la época, lo acusó de fascista, psicópata y mediocre. Sin embargo, el público abrazó este personaje, y Harry el Sucio marcó un nuevo estándar para el género policial, influyendo en héroes posteriores como Schwarzenegger, Bruce Willis o Mel Gibson.
y debido a este éxito, Harry el Sucio tuvo varias películas posteriores. Incluso la cuarta fue dirigida por el mismo Clint Eastwood, siendo considerada una de las más sombrías de la saga. En 1973, Clint Eastwood dirigió su primer western, Infierno de Cobardes. Y un dato curioso de esta película es que en una escena el actor está junto a unas lápidas, donde se pueden ver los nombres de Leone y Siegel, un gesto simbólico que mostraba que Clint estaba listo para forjar su propio camino como director. Clint ya había marcado su sello en cada película. Incluso hay una anécdota de Don Siegel. En la película The Shooter, cuando le dijo a otro de los icónicos del western, John Wayne, que disparara justo en la espalda a otro personaje. Y este actor le contestó que él no dispararía a nadie por la espalda. Y Don cometió un grave error al contestarle, bueno, Clint lo hubiera hecho, algo que puso furioso a John Wayne. También hubo otra anécdota durante los Oscars de esos años, cuando el conductor original de la ceremonia no había podido llegar debido al tráfico. Entonces rápidamente le pidieron a Clint que tomara su lugar, sin ninguna preparación previa. Sin embargo, su carisma le permitió llevar la situación con mucha gracia. Charlton Heston's part of the show, but somehow he hasn't shown up. So who did they pick? They picked the guy who hasn't said but 3 lines in 12 movies to substitute for him. I don't. So. En 1974 actuó en otra de sus grandes películas, Thunderbolt and Lightfoot. Y en 1975 dirigió y protagonizó otro éxito, Licencia para Matar. Y aunque tuvo buenos resultados, el rodaje estuvo marcado por una tragedia. Una roca cayó sobre un doble durante una escena de escalada y lo mató instantáneamente. Aunque Clint hacía la mayoría de sus acrobacias, en esta ocasión había cedido la escena a un especialista. Este hecho lo marcó profundamente, generando en él un compromiso con la seguridad en los rodajes y se aseguraría en sus trabajos posteriores que las escenas peligrosas sean cuidadosamente estudiadas para evitar estos sucesos. Esta experiencia también le hizo reflexionar sobre la fragilidad de la vida y el peligro. Aquí entendió que el ser humano es básico, pero a la vez tan complejo en cada aspecto, lo que se puede ver reflejado en sus siguientes películas. En 1976 filmó El Fuera de la Ley, y aunque inicialmente iba a ser dirigida por Philip Kaufman, este fue reemplazado debido a las diferencias creativas con Clint. Y es que en realidad el actor no soportaba que Philip hiciera todo tan lento y meticuloso, por lo que Clint Eastwood decidió tomar la silla de director por sí mismo. Esa típica historia de un hombre que pierde a su familia de forma brutal y busca venganza evolucionó en sus manos y lo convirtió en un relato sobre la redención y la imposibilidad de aislarse del mundo. Y es que este personaje encontraba en su camino a otros personajes, reflejando la humanidad y complejidad del personaje, alejándose del clásico western sangriento y vengativo que siempre está amenazado por la muerte. En este caso, este personaje era quien estaba buscando a la muerte, pero por lo contrario se da cuenta que la vida no lo deja en paz. Con esta película, Clint escapó de la sombra de Leone y cimentó su propio estilo dentro del western. Este fue un gran éxito en crítica y taquilla. 2 años después, sorprendió al mundo con La Gran Pelea, una comedia ligera para disfrutar en familia, coprotagonizada por un orangután llamado Manis. Aunque todos, su agente, abogado y ejecutivos del estudio le aconsejaron no hacerla, Clint insistió. Y contra todo pronóstico, fue la segunda película más taquillera de 1978, solo detrás de Superman. El público respondió con entusiasmo, demostrando que Clint también podía triunfar en la comedia familiar. Al siguiente año volvió a colaborar con Siegel en La fuga de Alcatraz, basado en hechos reales de 2 prisioneros que escapan de esta famosa cárcel. La película tenía un tono sombrío y se centraba en los hechos más que en la acción. Así mostró nuevamente la capacidad del actor para encarnar personajes serios y meticulosos. En 1980 estrenó Bronco Billy, donde interpreta a un soñador con un espectáculo sobre el viejo oeste. Aunque era ingenua, la película fue vista como una historia entrañable sobre ideales y perseverancia. Clint entendía que los críticos tenían su propia opinión como cualquier otra persona, y que él no podía esperar que los comentarios se alinearan con su ego. Lo que más le importaba era lo que pensaba el público. Sin embargo, a comienzos de los 80, la crítica empezó a ver a Eastwood con otros ojos. Tras años de hostilidad por sus papeles políticamente incorrectos, la admiración por su contribución al cine comenzó a crecer. En 1985 recibió el reconocimiento de Artes y Letras, símbolo de que su legado artístico estaba siendo revalorado. Y es que Clint solía decir que nunca pidió respeto, sino que su trabajo haría eso por él con el tiempo. Por otra parte, en su vida personal, fue considerado como un hombre muy mujeriego. Se sabe que salió con varias mujeres del medio y fuera de él.
De hecho, su relación más duradera fue con la actriz Sandra Locke, a quien conoció en Universal Studios, aunque él aún estaba casado con Maggie Johnson, pero al poco tiempo de conocer a la actriz se mudó con ella y duraron 14 años, por lo que Maggie le prohibió comunicarse con los hijos que tuvieran juntos. Y Sandra Locke también estaba casada, pero era una situación muy diferente. Ella se casó con un conocido que era homosexual, por lo que el matrimonio era por pura conveniencia para ocultar la homosexualidad de su esposo. La relación entre Sandra y Clint fue una relación muy intensa, y el actor aseguraba que realmente estaba enamorado, y que ella fue quien lo impulsó a ser monógamo. Pero las cosas no terminaron tan bien. Después de 8 años juntos, el actor volvió a ser infiel, no una, sino varias veces. Además, se conoció que tuvieron muchos conflictos, y después de separarse, Sandra lo demandó por 1.5 millones de dólares, acusándolo de algo muy grave, y es que ella había quedado embarazada, pero al parecer él no quería otro hijo, presionándola a hacerse ese procedimiento para no tener a ese hijo. Y después de varios años, ella escribe un libro de sus memorias titulado El bueno, el malo y el muy feo, refiriéndose a una de las películas más famosas del actor, donde ella contaba varias experiencias en su matrimonio y de su vida personal. Entre 1986 y 1988, Clint fue elegido alcalde de Carmel by the Sea, un pequeño pueblo de menos de 4.000 habitantes. Él se presentó como candidato porque sentía que el ayuntamiento actuaba de forma injusta contra unos ciudadanos. Aunque al inicio pensó que sería algo menor, la campaña atrajo atención mediática nacional, pero él asegura que se tomó su cargo muy en serio, consciente de que cualquier decisión generaría tanto enemigos como aliados. En 1988 dirigió Beard, un ambicioso biopic sobre el saxofonista de jazz Charlie Parker, a quien Clint había admirado desde joven por su increíble talento, confianza y personalidad. Este no era un proyecto comercial, y de hecho los derechos de esta historia los tenía Columbia, por lo que Clint convenció a Warner para intercambiarlo con otra historia para poder hacer esta película que lo emocionaba mucho. El protagonista fue Forrest Whitaker, en uno de sus primeros grandes papeles, y su interpretación superó todas las expectativas. La película le valió a Clint el Globo de Oro como mejor director y consolidó su prestigio como cineasta. En paralelo, él seguía actuando en producciones de otros directores como Tightrope, Pink Cadillac y la película In the Line of Fire. Ya tenía gran experiencia como director, y sus rodajes hasta el día de hoy se identifican por ser silenciosos y tranquilos. De esta forma demuestra máximo respeto por la concentración de los actores. Es por eso que todos los de su equipo se comunican por radio como si fueran parte del servicio secreto. Además, él tenía mucha experiencia en sets silenciosos, ya que cuando grababan con caballos en los westerns, no podían gritar porque si no los caballos se iban a asustar. Y es por eso que Clint tiene un sello que todos identifican en la industria. Y es que él no grita por el megáfono acción o corte, sino que para comenzar a rodar solo dice suavemente comencemos ahora o cuando sientas que es el momento. Y para finalizar solo dice estuvo bastante bien o pasemos a la siguiente. Y para entonces, Clint Eastwood ya no era solo una estrella de Hollywood. Era un narrador de historias que había redefinido los géneros westerns, el thriller policial y hasta el drama musical. Y todavía faltaba muchísimo de él. Un nuevo vaquero. Para Clint Eastwood, el hecho de producir, dirigir y actuar simultáneamente ha sido una constante a lo largo de su carrera, y sus colegas destacan cómo podía pasar de actuar a dirigir y a producir sin perder el ritmo. Y con el tiempo llegó a ser el productor, director y actor en más películas que cualquier otro en la historia reciente del cine, aunque él reconoce que no es algo recomendable, y es que puede perder la objetividad de lo que está dirigiendo y de lo que está actuando. De hecho, él asegura que comenzó con esto por pura necesidad, porque cuando dirigió Obsesión Mortal, sabía que si estaba dentro de la película podía garantizar que se hiciera como él quería, y desde ese momento creyó que en unos pocos años dejaría de actuar. Sin embargo, esto duró mucho más tiempo de lo que él esperaba, pero sí hizo un cambio, y es que desde 1993 Clint decidió actuar únicamente en películas que él mismo dirigía, porque estaba convencido de que si quería hacer algo bien, lo tenía que hacer él mismo. Además de esto, recordemos que él componía muchas canciones para sus propias películas. Esta era otra faceta artística en la que él brillaba totalmente. Su prestigio internacional creció durante los años 90. En 1994 recibió la Orden de las Artes y Letras de la República Francesa,
un reconocimiento que valoraba películas que quizás no fueran grandes éxitos en Estados Unidos, pero sí en Europa. En el 2000, el Festival de Venecia le otorgó el León de Oro por toda su carrera, y en el 2007 recibió la Legión de Honor en Francia. Pero volviendo a 1991, Clint encontró nuevamente en su escritorio un guión que había recibido más de una década antes, para una película llamada Los Imperdonables. Y es que en los años 70 lo había descartado porque no estaba seguro de cómo filmarlo. Pero al volverlo a leer años después, lo entendió mucho mejor. Este hablaba del arrepentimiento, la violencia y la redención, temas que resonaban profundamente en su propia trayectoria. La historia se centra en William Money, un pistolero que intenta dejar atrás su pasado violento y redimirse, pero las circunstancias lo obligan a regresar a la violencia. Clint se sintió reflejado en este personaje, un vaquero envejecido, atormentado por sus errores y en búsqueda de redención. Además, le llamaba la atención la interesante historia femenina que estaba llena de fuerza y valentía, mucho más para esa época, finales de los 90, y por eso quiso rodearse del mejor talento. Convenció a Morgan Freeman, con quien ya había trabajado. Morgan había confesado que Clint era su director favorito. Después logró persuadir al gran Gene Hackman, el actor que falleció hace poco en circunstancias muy tristes, y del que podríamos hacer un video recordando su trayectoria. Inicialmente Jen rechazó el papel por no querer participar en más películas violentas, pero el director le pidió que releyera el guión, convencido de que no era una glorificación de la violencia, sino una reflexión crítica sobre ella. Además, contó con mujeres asombrosas como Anna Thompson y Frances Fisher. Finalmente, Los Imperdonables se estrenó en 1992 y fue un rotundo éxito. Recaudó más de 115 millones de dólares y actualmente tiene una calificación de 96% en Rotten Tomatoes. Pero lo más importante fueron las 9 nominaciones al Oscar, de las cuales ganó 4, incluyendo Mejor Película y Mejor Director para Clint. Este fue su primer premio Oscar como director. Esto lo emocionó mucho y se sintió muy honrado, mucho más teniendo en cuenta que él ya tenía 60 años y que sentía que su carrera estaba llegando a la madurez. Además, esta película era un western, y no era normal que estos géneros ganaran los premios más importantes. This is pretty good. This is all right. Al finalizar, la película fue dedicada a sus dos grandes mentores, Sergio Leone y Don Siegel. Para muchos críticos, esto representó la culminación del western clásico, desmontando los mitos de héroes y villanos absolutos, y mostrando un oeste más crudo, real y humano. Y actualmente esta película es considerada como uno de los mejores westerns de la historia, y una de las mejores películas de Clint Eastwood. En 1995 volvió a sorprender con otra película, Los Puentes de Madison, un drama romántico que dirigió y protagonizó junto a Meryl Streep. La historia de un fotógrafo y una ama de casa que viven un romance imposible mostró un lado vulnerable y sensible de Clint, muy diferente al del vaquero o policía duro. Y es que en ese momento estaba comenzando una relación con Tina Eastwood, por lo que probablemente sintió la necesidad de crear una historia más romántica. Y como era de esperarse, Clint demostró su gran talento. Todos veían cómo lograba activar el interruptor, y es que lograba meterse en el personaje, y al terminar, podía salir de él para evaluar objetivamente la toma. Y esta nueva película también fue todo un éxito, lo que le permitió demostrar que también podía manejar historias de amor con delicadeza y profundidad. Incluso compuso la canción principal, Doe Eyes. Fue con esta grabación que el actor encontró otra de sus estrategias al grabar, y es que en una ocasión Meryl le preguntó si podían grabar el ensayo, y desde ese momento Clint graba los ensayos de sus actores, ya que se dio cuenta que en los ensayos algunas actuaciones podían salir aún mejor y más genuinas. De hecho, al director no le gusta repetir tomas innecesariamente. Normalmente se queda con las primeras, confiando en la frescura y naturalidad de los actores. También valora la improvisación y acepta errores si aportan humanidad a la escena. Ese mismo año recibió el premio Irving Thalberg en los Oscar, un galardón reservado para productores y directores con una trayectoria de calidad consistente. Y es que Clint se convirtió en una figura muy respetada y querida en la industria. Muchos consideran que con Clint se trabaja con libertad, confianza y seguridad. Y no es solo con él, sino con su leal equipo con el que lleva trabajando varios años, por lo que hay un gran respeto dentro de cada uno de los miembros. Y todos se apoyan en cada producción haciendo sentir bien a todos los involucrados. De hecho, una de las primeras cosas que Clint hace para una nueva película es encontrar un excelente catering.
para que todo el equipo coma delicioso todo el rodaje. Además, él tiene un gran sentido del humor, que de hecho podemos ver en muchísimas de sus entrevistas. Eso también hace parte fundamental de sus rodajes, y es que espera que todos se diviertan. Esa filosofía ha hecho que en sus películas haya más actuaciones galardonadas que en la de muchos de sus contemporáneos. Y de hecho, no se conocen a muchos artistas que se hayan negado a trabajar con Clint. En las últimas décadas, Clint Eastwood ha continuado diversificando su cine. En el 2000 estrenó Space Cowboys, donde combinó acción, comedia y aventura junto a un elenco de veteranos. Y aunque él no es tan amante de los efectos especiales, en esta ocasión se debió adaptar. Y al final, este fue un éxito comercial, superando los $100 millones. Él recuerda este rodaje como algo muy divertido. Muchas de las escenas cómicas fueron improvisadas en el set, demostrando la flexibilidad de Clint para mantener la espontaneidad incluso en grandes producciones. De hecho, él está abierto a improvisar tanto delante como detrás de cámara. Después vendrían proyectos como Bloodwork y poco después su regreso al cine de prestigio con Mystic River. Adaptabilidad a nuevas épocas. En 2002, Clint Eastwood protagonizó y dirigió Bloodwork. Un año después, Clint dirigió Mystic River, o Río Místico para Latinoamérica, una adaptación de la novela de Dennis Lehane. La historia se centra en la vida de tres amigos marcados por un trauma de infancia, que resurge en la adultez a través de un crimen brutal. El elenco era de primer nivel: Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Lawrence Fishburne, Laura Linney y Marcia Gay Harden. La película entrelaza recuerdos, heridas pasadas y dilemas morales. La verdad, esta es una de mis favoritas de este gran director, totalmente recomendada. Clint insistió en rodar la película en Boston, tal como lo describía la novela, e incluso utilizaron a la Orquesta Sinfónica de Boston y el coro de Tanglewood para la banda sonora, y el propio Clint compuso parte de la música. Esta película, como en muchas de sus otras películas, dejan una pregunta abierta al final para el público, demostrando su confianza en el espectador del cine. Mystic River fue aclamada por la crítica y demostró la maestría del director para priorizar la historia y las emociones humanas sobre los efectos especiales que dominaban en Hollywood en esa época. En el 2004, Clint alcanzó otro punto cumbre con Million Dollar Baby, o Golpes del Destino como se conoce en algunas partes de Latinoamérica. Al principio fue difícil financiarla. Incluso Universal, con quien había trabajado varios años, la rechazó. Finalmente, Lakeshore Entertainment respaldó la producción, y esta se rodó en apenas 24 días. Aquí Clint dirigió y también interpretó a Frankie Dunn, un entrenador de boxeador endurecido por la vida, pero su coraza emocional se rompe gracias a su relación con Maggie, una boxeadora interpretada por Hilary Swank. La actriz debió ganar 10 kilos de masa muscular y someterse a un entrenamiento riguroso. Su compromiso fue tan intenso que llegó a ser hospitalizada durante el proceso, y aunque Clint había comentado que quería retirarse de la actuación para solo quedarse detrás de cámaras, este personaje le pareció demasiado perfecto para dejarlo pasar. El resultado fue una película honesta, cruda y profundamente humana. Esta cinta le otorgó a Clint su segundo Oscar como mejor director, convirtiéndose en el más veterano en recibirlo, con sus 74 años de edad. Ese mismo año, Clint sorprendió al mundo con un proyecto doble sobre la Segunda Guerra Mundial. Banderas de nuestros padres narraba la historia de los marines que izaron la bandera en Iwo Jima, inmortalizados por la famosa foto de Joe Rosenthal. Y en contraste, Cartas desde Iwo Jima retrataba la misma batalla desde el punto de vista japonés, a través de las cartas del general Tadamichi Kuribayashi, uno de los generales más inteligentes de la isla. El director decidió rodar ambas películas porque quería mostrar la humanidad compartida en ambos lados. Él mismo dijo: desglosa sus historias y ves que eran hombres con las mismas preocupaciones que cualquiera: sus hijos, sus familias, sus sueños. Jóvenes enviados a terminar su vida prematuramente, sin importar de qué lado estuvieran. Para Banderas de nuestros padres, el director evitó que los actores ensayaran demasiado las escenas bélicas, buscando recrear la confusión real del campo de batalla. Y en Cartas desde Iwo Jima, todo el film fue en japonés, mostrando un lado sensible y profundamente de los soldados que, hasta entonces, habían sido retratados solo como enemigos. Cartas desde Iwo Jima fue nominada a 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Director y Mejor Película, y muchos críticos la consideraron la obra maestra de Eastwood. En 2008, Clint dirigió El Intercambio, protagonizada por Angelina Jolie.
Esta es una conmovedora historia real sobre una madre en búsqueda de su hijo desaparecido en Los Ángeles de los años 20. Ese mismo año volvió a actuar en una película, en Gran Torino, donde encarnó a Walt Kowalski, un veterano de guerra viudo, amargado y racista, que encuentra redención en entablar una relación con sus vecinos inmigrantes. La película explora temas familiares, arrepentimiento y responsabilidad, y el propio Clint reconoció que esta historia reflejaba su relación distante con sus hijos, diciendo: "Nunca supe cómo acercarme a ellos. Trabajé toda mi vida y de repente comprendes que perdiste cosas importantes". En 2009 dirigió Invictus, una historia sobre Nelson Mandela y cómo el rugby pudo unir a Sudáfrica después del apartheid. Esta es protagonizada por Morgan Freeman como Mandela y Matt Damon. La película se rodó incluso en la verdadera celda donde Mandela pasó 27 años preso. Y tanto Clint como Morgan viajaron a Sudáfrica para obtener la bendición del mismo Mandela, quien recibió el proyecto con mucha calidez. Y todo el resto del rodaje fue en locaciones reales, lo que aportó autenticidad a la narración. Después dirigió J. Edgar, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Aquí se abordó la compleja figura de J. Edgar Hoover, fundador del FBI. La película retrata tanto su faceta como hombre poderoso y controlador, como su relación íntima con Clay Tolson. En este caso, la crítica estuvo dividida, pero Clint mostró valentía al adentrarse en un personaje lleno de contradicciones. Y en 2014 dirigió El francotirador, basada en la vida de un francotirador real llamado Chris Kyle, interpretado por Bradley Cooper. La película fue criticada por algunos sectores por glorificar la guerra, pero Clint defendió su visión diciendo: "No intenté manipular al público ni sacar una emoción fácil. Dejé que la historia ocurriera frente a nosotros, y esto permitió que la audiencia decidiera si quería seguirla o no". Y es que no fue una película excesivamente dirigida, no tenía demasiados adornos musicales y los movimientos de cámara fueron muy económicos. Probablemente era porque realmente se estaban concentrando en el personaje de Chris. De hecho, el veterano de guerra había expresado que solo Clint Eastwood dirigiera su biografía, pero tristemente Chris fue asesinado antes de la filmación. Bradley Cooper y todo el equipo de grabación viajaron a Texas para conocer a su familia y preparar la interpretación. Y es que todo el equipo sentía una enorme responsabilidad de poner la historia de un querido hijo, esposo, hermano en una película. Aunque la cinta dividió a la crítica, al final esta se convirtió en un fenómeno cultural y de taquilla. Ese mismo entusiasmo se vio reflejado en la película Sully de 2016, con Tom Hanks como el capitán Chelsea Sully Sullenberger, quien logró el famoso aterrizaje de emergencia en el río Hudson. Clint quiso retratar no solo la hazaña, sino también la investigación posterior que puso en duda la decisión del piloto. Para esto, incluso contrató a personas reales que participaron en el rescate para que se interpretaran a sí mismas. El encuentro entre Clint y Sully fue inmediato. Fue gracias a su carisma que identificó rápidamente que el mejor actor para interpretarlo era Tom. Esta película es inspiradora, mostrando a un hombre común que logra salvar a 155 personas que estaban a bordo, aunque el Sully real se niega a ser llamado héroe, ya que atribuye parte de ese éxito a los rescatistas, asistentes de vuelo, buzos y más involucrados. A pesar de que Clint fue alcalde de Carmel en los 80, él siempre rechazó aspiraciones mayores. Cuando le preguntaron que si quería ser gobernador, él dijo que no era lo suyo, y se considera libertario, lo que define como una creencia en la responsabilidad fiscal, pero que también deja a las demás personas en paz, aunque en el 2012 sorprendió a todos con un discurso improvisado durante la convención republicana, donde dialogaba con una silla vacía que representaba al presidente Obama. El momento se volvió viral y muy comentado. Una estrella que sigue brillando. Clint continúa fiel a su estilo, rodajes rápidos, presupuestos contenidos, pocas tomas y un ambiente relajado en el set. Además, no le da miedo tomar riesgos, como contratar a actores novatos y poco conocidos. Su cine evita géneros estrictos y siempre busca humanizar a sus personajes, incluso en contextos extremos. Y acepta sus guiones cuidadosamente. Sabe muy bien que un buen guión es la base perfecta para desarrollar una producción muy buena. En 2018, Clint Eastwood sorprendió a todos nuevamente al protagonizar La Mula, donde interpretó a Earl Stone, un hombre de 90 años convertido en transportador de droga para el cartel de Sinaloa. La elección de este papel fue muy inesperada para muchos, incluso para su propia familia, sobre todo su hija que lo acompañaba en el reparto, ya que lo consideraban un hombre demasiado correcto para encarnar a un muletero. You sure you're Mexican? You're playing like you're the Führer or something like that. Con su característica elegancia,
corbatas y sombreros, Clint decidió interpretar su edad real, aportando autenticidad y vulnerabilidad al personaje. Aquí compartió escenas con uno de sus colaboradores favoritos, Bradley Cooper, con quien mantiene una amistad que les permite trabajar con naturalidad e intercambiar ideas creativas. Una de las escenas más memorables de la película ocurre en Waffle House, cuando ambos personajes confiesan cómo arruinaron sus vidas. La intensidad emocional fue tal que Bradley confesó haber llorado solo por ver trabajar a Clint. El veterano explicó que buscaba papeles que lo desafiaran en esta etapa de su vida, y dijo: a cierta edad tienes que encontrar material que te exija un poco más, y este papel lo hizo para mí, al igual que Gran Torino en su momento. Esta película fue un éxito, e incluso ahora en Netflix está en el top 10 de las más vistas. En 2019 dirigió Richard Jewell, su película número 38 como director. Este film recrea el atentado en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 y las acusaciones injustas contra el guardia de seguridad Richard Jewell. Para dar realismo, las escenas de las explosiones fueron filmadas en las locaciones originales, y aunque la película recibió elogios, también fue criticada por algunos sectores que la acusaron de misoginia y homofobia, debido a la representación de algunos personajes. Pero hay que resaltar la actuación de Kathy Bates, interpretando a la leal madre de Richard. Y es que esta es una de las mejores actrices de todos los tiempos. Y no te pierdas su gran historia que tenemos en el canal. Cómo comenzó siendo una actriz de teatro, pasó por el gran éxito de Misery y cómo actualmente tuvo una decepción tan grande con la industria que casi renuncia a la actuación, además de su lucha contra el cáncer en varias ocasiones. Te dejo su historia en la descripción y al final de este video. Thank you. Why did I think I didn't thank her? En 2021, Clint estrenó Cry Macho, un nuevo western que marcó su regreso al género con 91 años de edad, interpretando a un ex jinete y criador de caballos que debe rescatar al hijo de un ex jefe en México. Aunque la película fue un fracaso en taquilla, ya que costó $50 millones y apenas recaudó 33, para los fanáticos fue muy especial ver a Clint Eastwood nuevamente como un vaquero a caballo, algo que no hacía desde Los Imperdonables. Ese mismo año ganó una demanda de $6.1 millones contra la empresa Mediatoons UAB, que había usado su imagen sin autorización para promocionar productos de CBD, incluso fabricando una entrevista falsa para hacerlo parecer un embajador de la marca. El juez federal falló a su favor, prohibiendo permanentemente a la empresa utilizar su imagen. Una de las últimas producciones de este grandioso artista fue Jurado número 2, en 2024. Dirigiendo a sus 94 años, Clint sorprendió nuevamente al mundo con este thriller judicial que confirma que su pasión por el cine sigue intacta. La historia gira en torno a un jurado popular que, mientras participa en un juicio por asesinato, comienza a sospechar que podría estar implicado en el crimen. Con este proyecto no solo nos demuestra su vigencia como cineasta, sino también su capacidad para explorar dilemas morales complejos y actuales. Este film ha sido recibido como una prueba más de que, incluso en la última etapa de su vida, Clint continúa desafiando expectativas y manteniendo su lugar como una de las leyendas vivas del cine. Hollywood suele descartar a los actores y directores mayores, pero Clint ha demostrado que la edad es solo un número. Se ha mantenido relevante, vigente y fresco, asumiendo riesgos que otros no tomarían a su edad. Su influencia es innegable, tanto delante como detrás de la cámara, redefiniendo lo que es una estrella y superando expectativas desde sus comienzos. Actualmente, él reflexiona sobre la vejez con humor y sabiduría, recordando cómo de niño solía ver a su abuelo de 90 años y pensar, ¿quién querría vivir tanto? Ahora, superando esa edad, se mantiene saludable, activo y creativo. A lo largo de su vida tuvo 11 hijos de 6 mujeres diferentes, y aunque siempre trató de mantener lazos con ellos, reconoce que fue un padre ausente en algunos momentos. Scott Eastwood, quizás el más famoso de sus hijos, eligió inicialmente usar el apellido de su madre para forjar su propio camino en la actuación, confesando que de niño sintió la ausencia de su padre, aunque ahora ambos comparten mucho más tiempo, y el veterano actor guía a su joven hijo en esta industria tan caótica, y de hecho ha compartido pantalla con otros de sus hijos. El actor admite que solo con su hija más joven, Morgan, pudo estar más presente, valorando cada instante a pesar de ser un padre mucho mayor que los demás de su generación. Durante estos años, la vida amorosa de Clint continuó marcada por altibajos. A pesar de que tuvo relaciones con mujeres mucho menores que él, su vida sentimental siguió siendo un torbellino. Se separó de su segunda esposa a los 81 años y empezó a salir con otra mujer.
Él no negó sus aventuras e incluso dijo que la había conocido antes del divorcio. Pero su esposa de ese momento también le fue infiel con el esposo de una ex de Clint. Todos básicamente cambiaron de esposas, entre ellos mismos. Pero en realidad, en el 2014 encontró estabilidad junto a Christina Sandera, quien le dio paz y tranquilidad tras décadas de controversias. Esta relación le permitió compartir más tiempo con su familia y disfrutar de la vida cotidiana con menos caos. Pero tristemente, ella falleció hace muy poco, a los 61 años, debido a un ataque cardíaco. Sin embargo, Clint Eastwood, con más de 90 años, continúa practicando golf, tocando el piano diariamente y manteniéndose en forma, aunque sí se siente un poco solo. Su compromiso con la creatividad lo lleva a buscar constantemente nuevos proyectos en la industria. Él dijo: "Nunca es muy tarde para aprender. Todavía sigo trabajando porque aprendo cosas nuevas todos los días. Si cada día descubres algo, los desafíos te mantienen vivo". Clint Eastwood sigue siendo considerado uno de los actores más queridos en Estados Unidos. Y también es un símbolo de dedicación, adaptabilidad y pasión por el cine. Y uno de sus consejos más potentes es siempre estar listos para cuando la oportunidad llegue a ti. Además, recalca la necesidad de no tomarte tan en serio todo. De esa forma podrás vivir más tranquilo. La leyenda del cine, Clint Eastwood. Clint es un hombre de pocas palabras, con un gran sentido del humor y muy carismático, que no solo recordado por sus personajes duros e inolvidables, sino también por la evolución de un artista que aprendió a mostrar en la pantalla la vulnerabilidad, el arrepentimiento y la redención del ser humano, sin nunca dejar de lado un poco del humor inteligente. Ha sido un hombre que supo mantener vivo el espíritu del cine clásico, pero dándole un nuevo lenguaje a su tiempo. Como actor, productor, músico y director, convirtió la sorpresa en su sello personal, demostrando que la grandeza también se construye con sencillez y compasión. ¿Y tú? ¿Cuál de sus películas guardarás siempre en la memoria? Sígueme para conocer más sobre lo mejor del arte y comparte con tus amigos esta gran historia.